y yo escuchando.
Buenas noches, les saluda Lorena Yarcuri, asesora de Consultoría Internacional Pública Privada, CIA. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso de enfermedades metacémicas y otras transmitidas por vectores, que estará a cargo de la doctora Ana Karina Valle. Para el buen desarrollo de la ponencia les dejo algunas recomendaciones. Mantener su micrófono y cámara apagada a menos que el ponente solicite su participación. Para los asistentes que deseen solicitar la clase grabada, materiales de estudio y certificado, les dejo el número en el chat. Cualquier duda o consulta les responderá el ponente a finalizar la ponencia. Buenas noches, doctora Ana Karina Valle. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches, ¿sí se me escucha? Buenas noches. Buenas noches. Sí, profe. Buenas noches, para mí es un gran placer poder dirigirme a ustedes. Un gran saludo desde mi país, Ecuador, poder intercambiar conocimientos, información acerca de este muy interesante tema. Sin nada más que agregar, vamos a pasar a la exposición. Perfecto. ¿Sí se observa las diapositivas? Sí, ya. Bueno, Sí, profe, perfectamente. Muy amable, muchas gracias. Bueno, el tema que vamos a tratar son las enfermedades metaxénicas, otras transmitidas por vectores. Vamos a hablar de las que son más frecuentes en nuestros medios tropicales. Vamos a hacer una pequeña descripción de las características, de las cifras, las formas como se deben identificar, cómo debemos manejar este tipo de procesos infecciosos. En un pequeño temario, aquí podemos ver definiciones generales que nos van a permitir un acercamiento al tema que vamos a tratar, datos y cifras también de manera muy general, en las principales características que coinciden en estas patologías, el modelo conceptual que se está manejando, de hecho son dos modelos que vamos a ver más adelante, y las principales enfermedades metaxénicas en nuestro medio. En cuanto a las definiciones generales, en primer lugar tenemos que aclarar qué son las enfermedades metaxénicas, ¿no? Luego vamos a ver qué es un vector, la cadena de transmisión existente y los modelos conceptuales de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas que se encuentran en vigencia de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Un pequeño video para que se pueda introducir de mejor manera. Precisamente esa es la característica de estas patologías, esta dinámica que existe entre un huésped, el ser humano, también vertebrados, un vector y el proceso entre ellos, o sea, el proceso de infección. Entonces, ¿qué son las enfermedades metaxénicas? Son enfermedades que se van a transmitir por medio de vectores, es decir, un agente biológico no humano, por lo general es un insecto o un artrópodo, un invertebrado en general, va a transportar al microorganismo que puede ser un virus, un parásito, una bacteria. Por favor, está el micrófono, por favor. Muchas gracias. Como decíamos, entonces, la característica es la presencia del vector, el agente biológico que no es humano, es un invertebrado que va a transportar al microorganismo y va a permitir inocularlo en el ser humano o en el reservorio que puede ser también otro vertebrado. ¿Qué es un vector? Pues precisamente este organismo vivo que permite la transmisión del patógeno entre las distintas personas o animales. A menudo, como ya mencionamos, son insectos hematófagos o flebótomos, es decir, aquellos que van
a succionar la sangre de un individuo o de un huésped que se encuentra infectado y van a transportarlo hacia otro individuo. En algunas ocasiones tenemos que el vector es únicamente mecánico, es decir, solamente transporta al agente biológico sin que se produzcan modificaciones en su interior. Pero en otras ocasiones el vector actúa como un elemento biológico, es decir, que en su interior, en su intestino, se va a producir una multiplicación o una replicación del agente patógeno infeccioso y luego va a ser inoculado en el ser humano. Entonces, como decíamos, un vector es un organismo vivo, generalmente un insecto o un artrópodo, como podemos ahí, puede ser un exoparásito, también, por ejemplo, las pulgas. Ahora, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es la cadena de transmisión, que siempre van a estar implicados los tres factores, que son el hospedero, el vector y el agente biológico. Estos siempre van a tener una dinámica, van a interactuar entre ellos. Es decir, se necesita el vector invertebrado que va a propagar la enfermedad, luego lo hace de manera biológica o mecánica, como mencionamos, ya sea por medio de la replicación, inocula la sangre e inocula en la sangre del huésped. El huésped sufre una serie de cambios a nivel de su circulación o a nivel de algunos órganos, por ejemplo, el hígado o la médula. Luego, este se convierte en un elemento infectado y es nuevamente picado por otro vector y así sucesivamente continúa esta cadena de transmisión. Es decir, esto es una dinámica continua y permanente. Esta dinámica pues ha sido estudiada y se han planteado modelos conceptuales. De hecho, hace más de 100 años ya se estableció un modelo matemático en donde se explicaba cómo se producía este nivel de contagio, que esto lo realizó Ronald Ross. Y 50 años más tarde contribuyó también George MacDonald. Sí, me parece que George MacDonald. Entonces, el modelo matemático se denomina Ross-MacDonald. En les voy a explicar mediante una figurita. Actúan algunos elementos importantes, como se puede ahí ver. Ahí lo que se ve es la capacidad vectorial y el rho. La capacidad vectorial, que corresponde a la tasa diaria que se produce la transmisión de los mosquitos, es decir, el número de picaduras que van a producir una infección que los mosquitos van a realizar en el individuo y que va a provocar una infección. Y el rho, que en este caso se considera como el número reproductivo básico, que es el rendimiento diario que tiene el patógeno para reproducirse, cuán rápido se reproduce el patógeno en el vector o en el elemento infectado. Este modelo se va a basar en 4 etapas principalmente. La primera, bueno, el patógeno va a pasar al mosquito infectado desde el huésped que estuvo infectado, como ya mencionamos, mediante la sangre, mediante esta aspiración de la sangre. El patógeno va a infectar y multiplicarse en el huésped vertebrado, animal o persona, y va a alcanzar una gran población, alta densidad, y esto va a permitir que un nuevo mosquito pueda otra vez obtener el microorganismo y seguir transmitiéndolo. El mosquito susceptible va a tomar el patógeno y esto mediante la alimentación con sangre, y el patógeno se va a desarrollar en el interior del insecto o del artrópodo. Como vemos, es una dinámica continua, que se reproduce el microorganismo en el reservorio o en el huésped y que también se vuelve a reproducir en el insecto y así continúa la transmisión, porque esa es la idea del microorganismo, tener una gran población para ser lo más infectivo posible. Aquí tenemos también otro modelo, que es el que actualmente se maneja, en donde ya se amplifican y se toman en consideración otros factores importantes que van a influir en este proceso infeccioso. Por ejemplo, tenemos en el modelo de convergencia que fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud, que se encuentran factores genéticos y biológicos. ¿Qué tanta predisposición? Inclusive en una de las enfermedades vamos a ver que hay algunos polimorfismos que favorecen las infecciones en ciertas personas, también deficiencias de ciertas enzimas, es decir, factores propios del individuo que van a favorecer o no la infección, factores físicos, genéticos y biológicos, el complejo mayor de histocompatibilidad, entre otros. Otro elemento son los factores físicos y ambientales, lo que es
que se relaciona también con los factores sociales, políticos y económicos, es decir, el nivel de pobreza, hacinamiento, en la parte del aseo, el manejo de las aguas, o sea, el tratamiento de las aguas, y valores en la parte biológica en general, que también tiene que ver con los ecosistemas. En esta intersección entre el ser humano y los microbios, como vemos, hay un cuadradito, perdón, voy a retroceder, hay un cuadradito en donde tenemos la convergencia de todos los factores que van a conducir a la aparición de la enfermedad, pero en el interior, si ustedes observan esta parte más negrita, hay lo que se consideraría como la caja negra, es lo que no logramos explicar de por qué se produce la infección, que es lo que tratan los científicos o las personas encargadas de estudiar, de desentrañar, porque hay muchos factores que pueden o no permitir que se produzca la infección. Entonces, siempre vamos a estar en la búsqueda de la caja negra para tanto favorecer los tratamientos, evitar los procesos más complejos, como también estar relacionado con las políticas de salud que permitan la erradicación de todo este tipo de enfermedades infecciosas. Entonces, el punto principal de este modelo de convergencia es desentrañar la caja negra que se encuentra justo en esta partecita, que es la convergencia de todos esos factores y que todavía no estamos del todo claro por qué ocasiona los procesos infecciosos por vectoriales, procesos infecciosos en generales. Ahora bien, en cuanto a datos y cifras que tenemos, esto a nivel global, a nivel general, son datos bastante alarmantes. La mayoría de estas enfermedades representan un 17% de las enfermedades infecciosas, pero provocan más de 700.000 muertos, esto de acuerdo a estadísticas proporcionadas por la Organización Mundial de la Salud. Siendo el dengue la infección vírica más más frecuentemente transmitida, esto, como ya vamos a ver, por mosquito de género Aedes. Además, hay una mención de que aproximadamente 3.900 millones de personas de más de 129 países corren el riesgo de contraer esta enfermedad. Más o menos existen 96 millones de casos sintomáticos con una mortalidad de 40.000 personas. El paludismo malaria, también en este caso es una infección parasitaria, como ya sabemos, transmitido por los mosquitos anofelinos, provocan 219 millones de casos en el mundo y 400.000 muertes. Imagínense en esos datos, son terribles. Y una de las cosas que nos llama la atención, o bueno, en este caso sería la explicación lógica debido a que se trata de una población susceptible, son los niños menores de 5 años corresponden a la población con una mayor mortalidad causada por este parásito. Otras enfermedades víricas de transmisión vectorial, tenemos la fiebre de chikungunya, comparte algunas características con el dengue y por eso también se establece como un diagnóstico diferencial. El Zika, la fiebre amarilla, fiebre del Nilo occidental y otras enfermedades también que son producidas por garrapatas. En este caso ya no serían mosquitos, sino garrapatas, con sus distintas características. Uno de los aspectos que preocupa es el hecho de que la mayoría de estas patologías o de estos procesos infecciosos se van a asentar en países de la zona tropical y subtropical, pero que además son pobres o se consideran pobres, en donde los sistemas de salud suelen verse colapsados debido a la cantidad de casos que se presentan y a las mismas políticas que no se encuentran bien enfocadas en cuanto a la erradicación, en cuanto a la prevención. Entonces, eso hace pues un círculo vicioso en donde mayor cantidad de personas, menor atención, a veces no se dan cuenta no se da cuenta de los signos de alarmas, a veces es muy complicado y hay una mayor mortalidad. Entonces, es una situación bien compleja. La distribución de las enfermedades vectoriales se determina por varios complejos factores demográficos, medioambientales, sociales. Muchas enfermedades podrían, en teoría, prevenirse con medidas de protección y movilización comunitaria, pero en algunas ocasiones puede resultar hasta utópico, dado que la parte de las legislaciones y la parte económica no siempre está al alcance de lo que nosotros consideramos o pensamos. Entonces, es muy complicado, es un tema muy serio esta situación, estas enfermedades infecciosas en nuestros medios, en nuestros países tropicales y subtropicales. Que se me trabó. A ver. Ay, ya. En cuanto a las características, como ya se mencionó,
las enfermedades metaxénicas se transmiten por vectores, que son muy sensibles a modificaciones ambientales. Se plantea que estos cambios climáticos van a influir de manera importante en la transmisión de enfermedades, en la proliferación de los agentes infecciosos y sobre todo en la proliferación de los vectores, que son los que se encargan pues, de la diseminación. Por ejemplo, el dengue, con las características que tiene en su presentación, la relación con temperatura, lo que es la lluvia, la pluviosidad, la propia virulencia, afecta a una población significativa, además de que no existe un tratamiento en sí. La distribución, como sabemos, es regional. Hay regiones endémicas en donde hay una mayor posibilidad, hay una mayor población de estos vectores transmisores, y esto hace que sea mucho más complicado en algunas ocasiones, pero a la vez nos permite identificar si una persona ha viajado a estas regiones endémicas, podemos ya tener una sospecha y solo hacer los siguientes procesos, que es la confirmación, establecer caso sospecha, caso confirmatorio, entre otros. El incremento de vectores se asocia pues a esta situación socioeconómica, a la situación ambiental, pero además hay un elemento clave que es la resistencia que se está generando cuando existe un tratamiento adecuado o un tratamiento que ya establecido, y la pérdida de susceptibilidad de los huéspedes o de los seres humanos a las drogas y a los productos químicos que están relacionados con la erradicación de los vectores y también de los microorganismos. Cuando los ecosistemas se alteran, pueden presentarse inclusive nuevas enfermedades en los seres humanos. Se menciona que en la última década el 75% de nuevas enfermedades se han presentado, son causadas por agentes patógenos que se inician en animales, es decir, hay un origen zoonótico. Y 80% también se menciona que están dirigidos o se han utilizado para algunos procesos como las guerras biológicas. Además, hay nuevas amenazas, sobre todo el hecho de que existen poblaciones que están postergadas, como ya mencionamos, y estas enfermedades a menudo se consideran como históricamente relegadas o desatendidas. Algo importante destacar, todos los grupos etarios pueden ser afectados, sin embargo, siempre existen grupos que son los que tienen una mayor propensión. Los grupos vulnerables, los niños menores de 5 años, madres gestantes, ancianos y personas inmunodeprimidas. Pero además, a menudo, en muchas ocasiones, en nuestros países, esta población forma parte además de la mano de obra barata, que es todavía más complicado de manejar a nivel político. El control de la zoonosis sería algo importante, pero si bien se puede controlar la zoonosis a nivel doméstico, a nivel silvestre es muy difícil, entonces esto también complica y corresponde a un factor que puede dificultar las cosas, lo que es evitar este tipo de transmisiones. Y finalmente algo también importante es que hay pocas vacunas eficaces. Por ejemplo, hay la vacuna para la fiebre amarilla y la rabia, pero no es así con todas estas enfermedades infecciosas. Hay muchas enfermedades todavía que no tienen ningún tipo de prevención de este nivel. Ahora bien, vamos a hablar de las principales enfermedades metaxénicas en nuestro medio, en nuestros países. Se trató de enfocar en las más llamativas. Bueno, obviamente también hay otras producidas por otros artrópodos. Tenemos el dengue, el chikungunya, el paludismo y la leishmaniasis. Se va a hablar de algunas características y también de elementos claves que tenemos que tomar en cuenta para poder identificar, ya que en ocasiones se necesita hacer un diagnóstico diferencial y tomar en cuenta los signos de alarma para poder actuar de manera pronta y evitar el desenlace más lamentable, que es la muerte, que en muchas ocasiones se produce en este tipo de infecciones. Bueno, en cuanto al dengue, de lo más conocido, como ya se mencionó, de los procesos virales más comunes, más frecuentes. Es una enfermedad viral aguda, se considera como endemoepidémica, se encuentra localizada en una región específica, es transmitida, como ya sabemos, por la picadura de los mosquitos hembra, esto es importante, los mosquitos que son más grandes, el género Aedes. Principalmente Aedes aegypti en el caso del dengue. Vamos a ver que, por ejemplo, en chikungunya hay otros géneros que también están involucrados. Es una de las arbovirosis, es un arbovirus que tiene un importante nivel de morbimortalidad en nuestra región y a nivel global y un impacto económico muy notorio.
En cuanto a un poco de la etimología, se dice que la palabra dengue proviene del término swahili dinga, que a su vez provino del castellano, que significa fastidioso. Y esto obedece a ese malestar que produce el dolor de los huesos, por eso también se le conoce como fiebre, rompehuesos, quebrantahuesos o la quebradora. El agente, como ya mencionamos, es el virus del dengue, es un arbovirus, es un Flaviviridae. Se mencionan 5 serotipos, porque se explicó un nuevo serotipo en 2013, pero 4 son los más infecciosos. Se los considera DEN1 a DEN4. La infección por un serotipo, si una persona es picada por un vector, por el Aedes que contiene un serotipo, va a tener una inmunidad, pero al momento de ser picado por otro serotipo ya no la va a tener. Y eso es importante porque es uno de los factores que puede ocasionar que a la siguiente picadura y a la siguiente infección esta persona desarrolle una de las formas graves o hemorrágicas, dependiendo del serotipo también. El vector, como dijimos, es el zancudo de patas blancas, el Aedes aegypti. También se le conoce como mosquito momia, mosquito de la fiebre amarilla. Aedes, de hecho, significa literalmente que es molesto, como ya les mencioné, y Egipti, ¿por qué se menciona que se encuentra a nivel de Egipto, cerca del río Nilo? El periodo de incubación es más o menos unos 7 días. Eso se toma como en consideración para establecer un caso sospecha, sobre todo la aparición de la fiebre. Y hay 2 serotipos que son los que causan formas más graves de dengue y la mayor cantidad de fallecidos, que son el serotipo 2 y el serotipo 3. En cuanto a la transmisión viral, como, como vimos, se produce cuando el zancudo pica al individuo. Este zancudo tiene una vida sobre todo diurna o a inicios de la noche, o sea, temprano en la mañana o en la noche. No hay transmisión de persona a persona, eso va a hacer una diferencia, por ejemplo, con la malaria. En la malaria sí hay una transmisión de persona a persona de forma vertical, la madre de su hijo, también a través de transfusiones. Y tampoco se lo hace a través de reservas de agua. Solamente prolifera el vector, pero no es a través de las reservas de agua. Personas, y en este caso de personas y el vector son los únicos reservorios. No existe un proceso zoonótico intermedio. En cuanto a los aspectos epidemiológicos, esto es importante tomar en cuenta debido al interés público que ocasiona el dengue en nuestro medio. Y cuando existe una sospecha, es fundamental que se realice la notificación obligatoria. Eso se lo hace dependiendo de los lineamientos del sistema de salud de cada país, porque va a variar, pero obviamente cada sistema de salud tiene su sistema de vigilancia que establecerá los parámetros. Sin embargo, existen definiciones de lo que son el caso probable y el caso confirmado. En cuanto a los casos probables, existe el caso probable de dengue sin signos de alarma y también cuando hay signos de alarma. En el caso del dengue sin signos de alarma, se considera a toda persona con fiebre, una fiebre reciente, hasta de 7 días, con una de evolución más o menos, que estuvo por lo menos los últimos 14 días en un área endémica, donde hay una proliferación del vector, o que se encuentra infectada por Aedes aegypti, ¿no? Obviamente. Y que debe presentar por lo menos 2 de los siguientes criterios. Esto, vuelvo y repito, cuando es un caso sin signos de alarma. Por ejemplo, lo que es la artralgia, lo que es la mialgia, la cefalea, el dolor característico, que es un dolor ocular o retroocular, el dolor lumbar, prostración, y también puede haber un rash, un exantema. Ahora, la definición de gravedad, esto hay que tomar presente, porque si hay alguna sospecha, pero hay esta sintomatología, hay que estar muy alerta. Tenemos que el dengue complicado, agravado, tiene como características la extravasación del plasma, que puede provocar edema, que puede provocar disnea por edema pulmonar. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Hemorragias severas que se pueden producir, ya sean en las encías, una epistaxis, o también puede producirse en cualquiera de los orificios del individuo. Afectaciones en los órganos dianas, como son el hígado, el corazón, el cerebro.
y la trombocitopenia, entre otros. Hay otros elementos que también hay que tomar en consideración para definir el dengue grave. En cuanto al caso confirmado de dengue por laboratorio, toma en cuenta la sintomatología y el haber realizado algunas de las principales estudios de laboratorio, ¿no? Estos estudios pueden ser directos o indirectos. En este caso, lo que se intenta, por ejemplo, es establecer el virus, se aísla el virus, esto durante las primeras 72 horas, o se hace una reacción en cadena polimerasa para ver el ácido nucleico, o la proteína no estructural, entre otros, que ya vamos a hablar un poquito más de detalle más adelante. En cuanto a la clínica, al diagnóstico clínico de esta patología, la primera manifestación suele ser la fiebre. En niños es frecuente que se presente únicamente fiebre y algunos síntomas gastrointestinales muy difusos, bastante inespecíficos. A veces pueden existir algunas manifestaciones poco frecuentes, por ejemplo, pueden haber hepatitis reactivas, pueden haber complicaciones renales, pueden haber diarreas, estreñimientos, o sea, algunos trastornos gastrointestinales, una gastritis con dolores abdominales, como dijimos, inflamaciones de mucosas. Petequias. Sí, Petequias. por proceso, cuando tenga hemorrágico, hemorragias nasales, ya mencionamos epistaxis, puede haber una hematuria, puede haber hemorragias transvaginales que tomar en cuenta, puede haber esplenomegalia por proceso patológico, puede haber náuseas. Se menciona que incluso puede haber disgeusia, o sea, una percepción alterada de los alimentos, bueno, la trombocitopenia que ya mencionamos a nivel de laboratorio, vómitos. Y por eso hay que tener en cuenta los signos de alarma cuando estas manifestaciones se agravan, porque puede la persona llegar al choque, puede haber una distensión y dolor abdominal importante, puede haber dificultades respiratorias por el edema que mencionamos, el edema pulmonar, sudoraciones profusas, la piel se hace pegajosa, las hemorragias que mencionamos son terribles, taquicardia y puede llegar convulsiones, o sea, ya el proceso hemorrágico es muy grave, muy grave. De todos modos, hay que tomar en cuenta que el dengue es una enfermedad como la mayoría de estas enfermedades muy traicioneras, tienen presentaciones clínicas muy variadas, pueden ir también desde formas asintomáticas. El paciente no tiene mayor complicación, porque también el serotipo es, digamos, benevolente en este aspecto, hasta cuadros que desde el principio son muy graves, con el compromiso vascular, con la disfunción endotelial, con la afectación de los órganos llana, y puede haber muerte en pocas horas. Por eso es importante actuar de manera rápida y poder identificar esta situación de cuando se va a complicar. Aquí están, bueno, algunos de los elementos que hay que tomar en consideración para ver que esta patología se está agravando. La producción del virus en el organismo suele ser muy grande, sobre todo en las formas más graves. Y por eso es que los órganos se van a afectar, porque se puso una viremia tremenda. Como ya les mencioné, es muy frecuente que las formas más graves aparezcan cuando se expone por una segunda vez a un serotipo diferente, porque si es que es el mismo serotipo ya hay inmunidad, pero si es otro serotipo puede ser formas agravadas. ¿Por qué? Porque el sistema inmune va a estar sensibilizado y va a responder de manera mucho más agresiva a ese agente. En este caso, los síntomas van a empeorar. Estas formas graves se van a acompañar de la disfunción endotelial, que es responsable pues, de las hemorragias, que es el cuadro más grave, más severo, por mucho. Se menciona que una posible causa, es una de las hipótesis, es la mejora dependiente de los cuerpos, que es precisamente por esa exposición previa del sistema inmune, que el mecanismo no está del todo claro, se desconoce, pero eso es lo que se supone. Se menciona que puede haber una unión deficiente de anticuerpos que no neutralizan y las sustancias generadas, las citocinas, también se lo hacen de manera exagerada, además de que se liberan células de la línea blanca que resultan muy agresivas.
También hay una sospecha que no es la única causa esta mejora dependiente de la parte inmunitaria, sino que también está relacionada precisamente directamente con las células y las citocinas y el sistema del complemento para que se produzcan estas formas hemorrágicas. Ahora, también es importante señalar lo que habíamos mencionado. Para que se presente una forma grave o hemorrágica, es fundamental la predisposición de las personas. Se menciona que hay un polimorfismo en aproximadamente al menos 1% de la población que hace que incremente el riesgo de padecer las formas más graves o las complicaciones más graves. También se han involucrado genes que van a codificar proteínas específicas como los factores necróticos tumorales, los factores de crecimiento, lo que son las proteínas de la célula T, lo que son los antígenos de adhesión intracelular, por ejemplo, el Tricam, la fosfolipasa epsilon, entre otras cosas. Y también se ha mencionado el influjo que tiene el complejo mayor de histocompatibilidad, esto es decir, la predisposición genética y congénita de la persona a poder desarrollar formas graves o no del dengue. De igual forma, sobre todo en personas afrodescendientes, se ha mencionado una anomalía bastante común, que es la deficiencia de la glucosa 6-fosfato, que se ha observado o se ha estudiado que puede aumentar esta posibilidad de presentar las formas más graves y hemorrágicas del dengue. En cuanto al diagnóstico, como mencionamos, la clínica mencionada anteriormente, lo cual a veces es difícil porque hay que realizar un diagnóstico diferencial con otras patologías infecciosas importantes y que también son endémicas y que también tienen características similares. Entonces, la clínica, lo que hay que siempre actuar bajo sospecha. Los métodos se los hacen métodos directos, por ejemplo, el aislamiento viral, como ya mencionamos, se hace una prueba en suero y se observan las 72 horas o una reacción en cadena de polimerasa para detectar el ácido nucleico, o también se puede hacer la detección de las proteínas no estructurales de este virus. Hay técnicas auxiliares, por ejemplo, pruebas de inhibición de la hemoglutinación, fijación del cromoimplemento, la ELISA, los anticuerpos IgG y IgM para poder determinar si es que hay la neutralización de los mismos. Y a veces el virus se aísla de la sangre por inoculación de mosquitos o por técnicas de cultivo, que esto ya se hace en laboratorio in vitro. En cuanto al diagnóstico diferencial, como ya mencionamos, estas enfermedades epidemiológicamente importantes tienen muchas características en común. Se les considera fiebres víricas, cuando son virales, obviamente, aquellas que son también transmitidas por artrópodos, por insectos. También hay que hacer una diferenciación entre los procesos exantémicos de infancia, sarampión, rubiola, enfermedades febriles, sistémicas en general, además de la malaria, una parasitosis que ya vamos a hablar, leptospirosis, fiebre tifoidea, meningococcemia, fiebre amarilla, entre otras. Entonces hay que ver estos factores, sospechar el virus, la sintomatología, las partes del diagnóstico, la distribución, la parte endémica. Es un asunto bien complicado si nos ponemos a pensar. En cuanto al tratamiento, actualmente no existe un medicamento específico, pero sí se maneja mucho lo que es el tratamiento basado en las manifestaciones clínicas, más la sospecha de la localización. Y esto pues ha demostrado reducir de cierta manera la mortalidad. Las guías de la OMS establecen 3 grupos terapéuticos que son los que se van a manejar conforme a la sintomatología y a la gravedad que éstas tengan. Tenemos un grupo A, que son los pacientes estables que pueden ser enviados a su casa, pero que al no tener, obviamente, alteraciones hemodinámicas, lo que se necesita es evitar la deshidratación, si es que hay mucha sudoración, si hay vómitos, entre otras cosas. Además, se debe aliviar el dolor y la fiebre, y esto es sumamente importante, pero una recomendación que creo que, bueno, todos ya conocemos es que se debe evitar tanto la aspirina como fármacos, los AINES, porque obviamente esto favorecen un proceso hemorrágico, que ya hay esa posibilidad, esa susceptibilidad, no se puede arriesgar al paciente, entonces lo ideal es controlar el dolor con un analgésico
analgésico antipirético suave, como es el paracetamol o el acetaminofén. Hay que evitar, obviamente, todo tipo de anticoagulante. En el caso del grupo B, esos son pacientes que ya tienen signos de alarma que ya habíamos mencionado, cualquiera de los signos de alarma anteriores que nos indican que hay una disfunción orgánica, un compromiso de un órgano diana, un compromiso hemodinámico, entre otros. Entonces, o también aquellos pacientes que son de un grupo vulnerable, niños, sobre todo niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, ancianos, entre otros. A ellos hay que hospitalizarle por lo menos unas 72 horas y hay que hacer un control estricto de los signos vitales, el gasto urinario, hay que medir el hematocrito y también hay que hacer una reposición de líquidos, esto por vía endovenosa, es decir, hay que hacer un control bastante importante para evitar la complicación. Y el grupo C son aquellos pacientes que ya de cajón debutan con unas formas graves y hemorrágicas y ellos requieren sí o sí un manejo en la unidad de cuidados intensivos. Eso en cuanto al chikungunya, al dengue, perdón. En cuanto al chikungunya, también conocido como chiku, es una enfermedad con características parecidas, pero digamos con una severidad menor que el dengue. Es una enfermedad también transmitida por la picadura de los zancudos, que también son los aedes, los zancudos de patas blancas. En este caso transportan el virus de chikungunya o chiku. Son dos vectores. Tenemos el Aedes aegypti y albopictus principalmente. En cuanto a la dinámica de transmisión, como vimos, se transmiten por medio de picaduras de los zancudos hembras. Y estas también pican en las horas de la mañana y horas tempranas de la noche. Esto hay que tomar siempre en cuenta. La distribución de los vectores es básicamente tropical, aunque hay que tomar en consideración que el albopictus también se encuentra en zonas templadas, por lo que se extiende un poco más el territorio para producir infecciones. El reservorio son principalmente humanos, eso en periodos epidémicos. El periodo de incubación se menciona que es un rango de 1 a 12 días aproximadamente. Se cree que los individuos, o se considera que los individuos que son expuestos a este virus desarrollan la inmunidad. En este caso sí desarrollan inmunidad. En cuanto a los aspectos epidemiológicos, para determinar un caso, todo caso probable que se considera aquellos que tienen fiebre y que hayan estado en zonas endémicas, es un diagnóstico de diferencia con el dengue, y sobre todo aquellos que tengan al menos una prueba de laboratorio que confirme. En cuanto a la presentación clínica de esta infección, tenemos que la enfermedad aguda tiene una duración de 3 a 10 días, pero los primeros 3 a 7 días son, digamos, los que se produce la incubación, aunque el rango puede variar hasta 1 a 12 días. Suelen debutar con una fiebre alta, 39 grados aproximadamente, y el dolor articular muy severo. En otros síntomas que pueden existir, cefalea, dolores de espalda, mialgias, náuseas, poliartritis, también puede haber rash, conjuntivitis, todo esto de menos intensidad que su contraparte, el dengue. Hay que distinguir del dengue porque el chikungunya tiene una evolución menos tórpida. El dengue es más tórpido, puede ocasionar la muerte. En el chikungunya rara vez, por decir casi no se observan shock y hemorragias. El inicio es más agudo y la duración de la fiebre es menor. Es alta la fiebre, pero no dura tanto. El rash maculopapular es frecuente, es más frecuente en el caso de chikungunya que en el dengue. Y el dolor corporal difuso suele ser más intenso y más localizado en los tendones y las articulaciones, en el caso de la chikungunya, que en el dengue. Esto es importante. En cuanto a la malaria, en este caso ya estamos hablando de una parasitemia, proceso parasitario, una de las enfermedades más temidas por las complicaciones que tiene. A breves rasgos, la palabra malaria deriva de malo aire, que es del italiano, y también del latín palus, que es ciénaga, por el desarrollo de los vectores, y también ismo, que es un proceso patológico. Se le conoce como terciana por la característica que tiene la fiebre, que vamos a escribir más adelante, y es una
parasitosis febril aguda, que es ocasionada por un parásito del plasmodio. El término terciana es relacionado con el patrón febril característico de esta infección, en donde los episodios de fiebre van a ocurrir cada tercer día o con intervalos de 48 horas. Esto debido a la fisiopatología, a la patología que tiene, a cómo se desarrollan los parásitos y cuando rompen la membrana del eritrocito y se liberan, y liberan las citocinas y las sustancias pirógenas que producen la fiebre cada cierto tiempo. Entonces, por eso es que ocasionan esta fiebre terciaria. Como dijimos, cuando el parásito infecta el eritrocito, estalla y esa es la causa de la fiebre cada 3 días. Liberan toxinas, entonces en la fiebre, estimulan la zona anterior del hipotálamo, entre otras cosas. En cuanto al agente etiológico, tenemos que es un virus, es un parásito, el plasmodium, es un protista. Se mencionan 175 especies que se encuentran distribuidas ampliamente en zonas tropicales y subtropicales. El vector es también es un mosquito hembra, que es del género Anopheles. Y también, como ya mencionamos anteriormente, hay transmisión de humano a humano, ya sea de forma vertical de la madre al feto, también a través de la placenta, o por medio de transfusiones sanguíneas. Entonces, este sí tiene una mayor posibilidad de transmitirse de otras formas, no solamente a nivel vectorial. O sea que atraviesa la barrera transplacentaria, en este caso la malaria. Así es, existe esa posibilidad. Sí, si la madre está infectada y la carga es importante, acordémonos que el momento en que hay la reproducción del parásito puede llegar a unas cantidades terribles. Entonces, sí, evidentemente y efectivamente se atraviesa la barrera placentaria. En cuanto a el modo de transmisión, ahí vamos a explicar más o menos y se va a entender por qué puede llegar a ese nivel. Aparte de que, obviamente, como actúa en los eritrocitos y en las células endoteliales, las destruye, tiene también la capacidad de ingresar a otras células y a las células de los órganos diana. Entonces, bien complicado. En cuanto al modo de transmisión, siempre tiene que tener dos hospedadores, en este caso, el ser humano y el mosquito, que es el vector. Hay más o menos unas 10 especies, pero las más importantes son el Falciparum, Vivax, Oval, Malaria, entre otras. En las etapas de este parásito tenemos 3 etapas descritas, que son las que nos van a explicar por qué puede ser tan devastador. Tenemos la etapa exoeritrocítica, o fuera del eritrocito, porque digamos, la célula principal u objetivo de este parásito es el eritrocito, porque se alimenta de la proteína de la globina de la hemoglobina. Entonces, ese es el objetivo principal de este parásito, ¿no? En este caso, el anófeles, el mosquito anofelino pica a la persona e inocula el parásito, que se encuentra en su forma de esporozoito, ¿no? El esporozoito pasa a la circulación sanguínea del individuo y entonces alcanza el hígado, a los hepatocitos que se encuentran en el hígado, son sus primeras células diana. Los esporozoitos ahí sufren un proceso que se llama esquizogénesis, que es una separación o disgregación, y ahí van a formar otra de las formas, que es el esquizonte hepático porque está en el hígado. Este esquizonte rompe la membrana del hepatocito y se libera y aparece y pasa a otra etapa que es, o un nuevo estadio, que es el merozoito. Este es un ciclo de carácter asexual. Aquí no se van a formar gametos. Recordemos que el plasmodio actúa con gametos para poder actuar sobre el intestino del insecto. Entonces, estos o bien se quedan en los hepatocitos y reinfectan y continúan el ciclo, o regresan a la circulación del individuo y penetran a los eritrocitos. Ingresan a los eritrocitos. En los eritrocitos van a producirse otros fenómenos.
Y ahí pasamos a la fase eritrocítica, que es la fase sanguínea también considerada. En los eritrocitos, estos merosocitos que se quedan como merosocitos, ¿no? Se alimentan, como ya mencioné, de la globina, de la hemoglobina, la parte proteica, y entonces se convierten en trofosocitos. Es otra de los estadios del parásito. O sufren otro esquizogénesis, o sea, otra disgregación, al interior del eritrocito. O sea, dentro del eritrocito, estos trofosocitos empiezan a dividirse de forma desordenada y rompen la membrana del eritrocito. Es ahí cuando se producen las fiebres, ¿no? Cuando rompen la membrana del eritrocito, porque al romper esta membrana se van a liberar sustancias proinflamatorias, interleucinas, citocinas, entre otras. Entonces aquí se forma el esquizonte hemático. Y también se liberan nuevos merozoitos. Este ciclo replicativo, algunos se mantienen en ese estadio y otros se convierten en las formas sexuales, que son los gametocitos. Los microgametocitos, que son masculinos, y los macrogametocitos, que son femeninos, que son los que van a pasar a la siguiente etapa, que es, en este caso, la etapa en el mosquito. Entonces, el individuo que está infectado, que tiene estos gametocitos, micro y macrogametocitos, nuevamente es picado por un mosquito, entonces los gametocitos masculinos y femeninos van a pasar al mosquito y se van a diferenciar, más o menos 4 microgametos por gameto masculino y una macrogameta, una gran macrogameta por femenino. Se fusionan y van a formar los cigotos. Estos se van a convertir en los ocinetos, que son las formas móviles, flageladas y alargadas. Y estos van a invadir la pared del mosquito y se desarrollan los ooquistes, que son los que se van a mantener en latencia. Luego crecen, se rompen y vuelven a ser esporozoitos, que en este caso, el momento que el mosquito pica, inocula en el huésped, y así el ciclo se repite. Aquí, bueno, por explicar, aquí está más o menos la secuencia desde la picadura, pasando por el hígado, la circulación sanguínea, cuando cuando se rompen los eritrocitos, se forman los gametos, los macrogametocitos, y los ocitos van a la parte del intestino del insecto, y el círculo vicioso que es continuo y continuo. En cuanto al periodo de incubación, se menciona de 8 a 30 días, de acuerdo a la especie de plasmodio, aunque hay algunas diferencias dependiendo de qué tipo, ahí se pueden observar, pero ese es el promedio, de 8 a 30 días aproximadamente. El que tiene mayor duración, el malaria, y el falciparum y el vivax, una menor duración. Algo importante de destacar es que es el plasmodio falciparum el que provoca las formas más severas, por eso es importante la identificación. Y antes de abordar esta parte, recordemos la parte epidemiológica, lo que son la identificación y la notificación, porque es fundamental realizar la notificación. Tenemos el caso probable y caso confirmado. Es similar al dengue y a otras enfermedades infecciosas vectoriales. Toda persona con fiebre, escalofríos, cefalea y malestar en general, con el antecedente de exposición que se haya encontrado en zonas endémicas 14, 15 días, se debe sospechar, es un caso probable. Y el caso confirmado es toda persona con la sintomatología que además ha sido sometido por lo menos al hallazgo del parásito en una técnica de laboratorio que sabemos que es la gota gruesa, o en otros tipos de técnicas de laboratorio en el caso de no poder realizar esta. Entonces, el diagnóstico, el cuadro clínico por signos y síntomas es muy inespecífico, se menciona que la especificidad es muy baja y a veces da la posibilidad de tratamientos muy innecesarios. Por eso es fundamental realizar el examen de gota gruesa, que es el método fundamental y rutinario en este caso, y además así permite identificar cuál es el plasmodium, porque dependiendo de eso también es la severidad, como ya mencionamos, y vamos a explicar más adelante. Entonces, el examen de gota gruesa, que aquí les traje un video
donde se explica rápidamente. De la muestra para la atención de quién es. Está un poco acelerado porque es larguito. Etiquetas o material para identificar la muestra, aplicador o varillas para hacer extensión, mechero, alcohol gas, metanol, en caso de que no disponen de mechero, reactivos para la atención, agua, oxina gelicada, alcohol ácido y azul de metileno, beta y regina. Etiquetar o identificar el portaobjetos. Tomar una porción pequeña de las heces, equivalente a ellas que contengan poco, con ayuda de un aplicador o una varilla. Hacer una extensión fina sobre el portaobjetos. Dejar secar a temperatura ambiente. Una vez seca, fijar la extensión con metanol o bien aplicando calor con ayuda de un mechero, pasando el portaobjetos 2 o 3 veces sobre la llama de forma rápida para evitar que la muestra seque. A continuación, dejar enfriar la muestra. Cubrir la preparación con el reactivo oxina gelicada durante 5 minutos, de modo que toda la muestra quede teñida de color rojo intenso. Lavar con agua. Decolorar con alcohol ácido durante 20-30 segundos. Los quistes, al parecer de estos parásitos intestinales, no se decoloran, permaneciendo de color rojo púrpura. Lavar con agua. Cubrir la preparación con el reactivo azul de metileno durante 30 segundos. Lavar con agua. Secar la preparación y visualizar en el microscopio con el objetivo de finaumentos, usando aceite de inmersión. Los quistes de estos parásitos se observarán de color rojo o fucsia sobre fondo azul. Para la preparación de la muestra, para la atención de la... Bueno, esa era una descripción rápida de cómo se debe realizar este proceso, este procedimiento. Ahora bien, ¿por qué también es importante esta técnica de laboratorio? Porque permite identificar con qué plasmodio estamos trabajando, porque, vuelvo y repito, el falciparum produce la forma más grave, más aguda, debido a que este tiende más a favorecer el secuestro de matíes, de la microcirculación, evita el paso al vaso, y por tanto la destrucción de los mismos, estos se tienden a acumular. Está relacionado con la malaria cerebral, que es una de las formas complicadas. Se asocia a atenuaciones de niveles de conciencia, también debido a este hipermetabolismo, hipoglicemia, ácidos metabólica, procesos itéricos, por alteraciones a nivel hepático. Esta enfermedad es mucho más grave en mujeres embarazadas y en niños. Y bueno, una de las partes de la patología es que tiene una predilección por la proteína de la membrana eritrocetaria. Se va a unir a los ligandos que se encuentran en esta. Es lo que hace que los eritrocitos se asocien formando rosetas y bloqueen el paso de los vasos, produzcan isquemia. Esta es una de las manifestaciones, por ejemplo, a nivel de la malaria cerebral. Estimulan la liberación de las citocinas de la interleucina 1, el factor necrótico tumoral, interferón gamma. También favorecen la liberación de óxido nítrico, que en este caso está relacionado con el daño celular. Los vasos cerebrales se taponan, como ya mencioné, por los eritrocitos en rosetas, que están todos aglomerados, producen hemorragias puntales, hipoxias locales, y esto también da uno de los aspectos característicos que se puede observar ahí, que son los granulomas de Dürk, que son las células gliales que están aisladas por focos hemorrágicos debido a esta agregación de los eritrocitos que hacen microhemorragias a este nivel. Entonces, para el diagnóstico, como ya mencionamos, se necesita diferenciar las especies de los plasmodium y vamos a tomar en consideración algunos aspectos. Por ejemplo, en el caso del falciparum, de forma más grave, los eritrocitos, a diferencia de los demás, no van a aumentar de tamaño. No varían, no se van a deformar, pero sí están poliparasitados. Hay muchos parásitos en su interior cuando no se han roto. Los gametocitos tienen una forma de banana, es característico, y no se suelen observar los esquizontes a nivel de la circulación, porque los eritrocitos con los parásitos se agregan en rosetas en el endotelio, como ya se mencionó. Entonces, cuando estos sí están en circulación, se considera una forma mucho más grave todavía. Perdón. Se pueden observar los bordes de las membranas de los eritrocitos, que eso se conoce como apliqueo acolé, y unos pequeños puntitos, gránulos en las membranas de los eritrocitos, que son los puntos de Mauer. El plasmodium malaria, los eritrocitos son de un tamaño normal, pero a menudo son disminuidos, y el parásito toma una forma como de banda. Se presentan esquizontes más o menos en un número de 8
y pueden haber merozoitos en forma de rosetas. Y aparecen lo que se conoce como puntos de Siemann, que son unos gránulos rojitos en el interior de la célula. Son diferentes a los de Maurer. El plasmodio vivax, los eritrocitos presentan una forma aumentada, eso es de diferencia de los anteriores. La membrana tiene los gránulos color rosa punteado, que son el punteado de Snuffer, y los esquizontes tienen un número aproximadamente de 24 merozoitos y suelen presentar un pigmento en sus formas maduras llamada hemozoína, que también se conoce como pigmento malárico. Y ovale es similar al anterior, los eritrocitos están aumentados, presentan un Snuffer positivo, y a diferencia del vivax, los esquizontes tienen hasta 12 merozoitos, es decir, la mitad. Entonces son importantes de identificar, eso se lo hace a nivel de laboratorio. El diagnóstico diferencial es similar a lo anterior, siempre tomando en consideración la parte endémica, la parte regional, en relación a viajes recientes, a exposición de los pacientes a las picaduras, entre otros. Las formas complicadas de la malaria se considera cuando existe parasitemia positiva, la forma complicada, más uno de los siguientes signos o síntomas de alerta: poliartralgia severa, las alteraciones a nivel neurológico pueden ser convulsiones, una alteración de la conciencia, entre otros. Una hemoglobina por debajo de 7 gramos, recordemos que es muy ávido de la hemoglobina. La hiperparasitemia, un conteo superior a 5.000 trofosfoitos o esquizontes, sobre todo cuando se ha identificado el falciparum. La ictericia, porque nos indica que existen afectaciones a nivel hepático, una hepatitis puede ser. Disnea o taquipnia, una disminución de la diuresis, coluria, vómitos y sangrados. Cuando existen sangrados de cajón, hay que considerar como una forma agravada. Algo importante que vale la pena acotar es que cuando no existe un tratamiento, la mortalidad es cercana al 100%. Y un dato reciente que en el 2021 la Organización Mundial de la Salud está recomendando la inmunización con una vacuna llamada RTS, que está probando a gran escala como un método complementario de prevención. Sin embargo, todavía está analizándose, o sea, todavía está en estudio. Y bueno, en este caso vamos a finalizar con la leishmaniasis por cuestiones de tiempo. Que se me traba la compu, ya, eso, ya. Ya. En este caso, también es producido por un parásito, no un virus, como en la malaria también parásito. Y a diferencia de los anteriores, es más bien una enfermedad con una evolución crónica. Esa es la tendencia, que se presenta en zonas rurales y zonas con esta exposición al vector. Se produce por un parásito del género Leishmania. El cuadro clínico va a variar dependiendo del parásito, del ambiente en el que se encuentra y del propio sistema inmune del paciente. El reservorio, en este caso, son mamíferos silvestres y también domésticos. Los domésticos pueden ser perros, roedores, zarigüeyas, y obviamente el hombre también es un reservorio. En cuanto a los vectores, tenemos los mosquitos flebótomos, o sea, que succionan sangre, que son los del género Lutzomilla. También, de acuerdo al país, se le conoce como chiclera, asa branca, palomilla, me parece, y torito. Bueno, luzmilla también. El agente etiológico, como mencionamos, es un parásito del género Leishmania. Las formas más, las especies más importantes se consideran la viania, peruviania, es el que produce buta, que vamos a ver que es uno de los cuadros clínicos, y brasiliensis, que es la que provoca principalmente spundia. Vamos a ver. La leishmania presenta dos estados morfológicos fundamentales y diferenciados, que son el promastigote, que es extracelular. Este es el que se encuentra adherido al intestino del mosquito. Suele tener un cuerpo alargado y es flagelado, lo que permite su movimiento. Cuando esta forma flagelada ingresa en el huésped,
se produce una transformación y se convierte en un amastigote, pierde su flagelo. El amastigote, a diferencia del promastigote, es redondeado, no es flagelado, tiene un kinetoplasto que es, digamos, la mitocondria que contiene un ADN especializado. Eso es lo que le va a distinguir. Esta es la forma que se suele visualizar en los frotis y en las biopsias cuando se hace el raspado en las heridas que se produce. Ahora bien, el modo de transmisión, aquí tampoco existe en realidad la transmisión de persona a persona, sino que el parásito requiere de la inoculación por parte de un insecto hematófago o flebótomo. Sobre todo uno Lusmilla hembra. Siempre son las hembras los mosquitos los que pican. Estas tienen la característica que son endofílicas, algo importante. Ellos pican dentro de las casas. Es algo muy llamativo en este tipo de infección. El periodo de incubación puede variar desde 2 semanas hasta meses. Por eso se menciona que tiene una característica de cronificarse. Y el periodo de transmisibilidad, mientras las lesiones de la persona no están curadas, ese paciente es susceptible y existe riesgo de que un mosquito flebótomo, otra vez, en este caso, absorba el parásito y pueda seguir infectando a personas sanas. En este sentido, todas las personas son susceptibles, pero se ha observado que se presenta con más frecuencia en personas menores de 15 años y esto relacionado con la vestimenta, sobre todo. Eso es lo que se ha mencionado. En cuanto a la epidemiología, es importante tener en cuenta los grupos de riesgo, sobre todo los que ya mencionamos susceptibles, detectar los brotes porque son muy deformantes, muy incapacitantes y esto va a permitir el tratamiento adecuado, ya que, vamos a ver más adelante, es bastante deformante en algunas ocasiones, para evitar los riesgos de las lesiones que se producen, sobre todo a nivel mucocutáneo. La definición de caso es similar. El caso sospechoso se considera cuando existe una persona con úlceras cutáneas, únicas o múltiples, que es residente o ha viajado o visitado una zona endémica. Caso probable es cuando existen múltiples lesiones que no están muy bien caracterizadas, que pueden ser pruriginosos o no. Pueden ser ulcerativos, pueden ser costras, no necesariamente ya definidos ni como cráteres, o con signos inflamatorios, con un tiempo no menor de 4 semanas, que no se cura, que no tenga otro tipo de patologías y que no ha respondido a los tratamientos convencionales. Y el caso confirmado en este caso es cuando ya se ha realizado un examen parasitológico, histopatológico, inmunológico, etc. En cuanto al diagnóstico, tenemos las formas clínicas que se observan allí en los recuadros. Tenemos la forma cutánea, la forma mucocutánea, la forma visceral, que es la más complicada, más letal, o calazar, y la forma cutánea difusa. Algunos autores mencionan incluso 5 formas, pero estas son las más importantes. Podemos identificarles de esa forma. La leishmaniasis cutánea suele presentarse, debutar con una lesión como se observa ahí, única, o sea, con esas características, o a veces múltiple, se le denomina UTA. Puede iniciar como una pápula eritematosa de unos pocos milímetros en algún área que es expuesta, esto es importante, en áreas expuestas del cuerpo, y luego se hace con bordes bien nítidos y costrosos, como una especie de cráter. Se pueden empezar también con grandes úlceras de por sí. Algo importante epidemiológicamente, 90% de los casos se presentan en 8 países y entre esos países están países de América del Sur, como son Brasil, también Perú y Paraguay, aparte de algunos países de Asia y África. La leishmaniasis mucocutánea es una de las formas más destructivas, digamos, provocan deformaciones muy importantes, muy graves, se conoce como espundia también. Esta se suele presentar después de una forma cutánea a menudo y se localiza en las vías aéreas superiores, como las úlceras así igual granulomatosas, pero van a provocar una destrucción del tabique nasal o de la punta de la nariz. Se le conoce como nariz tapiroide o algo así.
pueden tener un compromiso también de la parte del paladar y la úvula, o sea, son, como mencionamos, insisto, muy destructivas. 90% de estos casos se presentan en nuestra región, en países como Ecuador, Perú, en Brasil, entre otros. Y la leishmaniasis visceral o calazar, esto es más frecuente, sobre todo en países africanos o asiáticos, y también se menciona en Brasil, 90% de los casos, y es la forma que cobra más vidas, porque se relaciona con inflamaciones, con hepatomegalia y esplenomegalia fulminantes, y la leishmaniasis cutánea difusa. En cuanto al laboratorio, esto requiere la visualización del parásito, eh, tomando las muestras del sitio de la lesión. Se lo va a teñir con tinciones especiales, puede ser GIEMSA, o también se puede realizar biopsias. Se hace el raspadito de las lesiones y se observa. Se pueden emplear otras técnicas alternativas, por ejemplo, la reacción en cadena de polimerasa, entre otras. El tratamiento va a depender de la forma clínica y la enfermedad. Aquí sí hay un tratamiento ya bastante establecido, aunque se ha descrito que hay muchas resistencias en la actualidad y una falta de adherencia por las complicaciones que provocan estos medicamentos. Los principales fármacos, sobre todo en la parte de Europa, Asia, en África, es el antimonio pentavalente por vía intravenosa, y aquí en la parte de América, el antimonio de meglumina. También se ha mencionado que se pueden utilizar otros fármacos como la anfotericina, la parasomicina y la mitelfosina. Vuelvo, insisto, el problema se está generando en resistencia. Por ejemplo, en la India ya hay resistencias de hasta el 70% para la mayoría de fármacos de leishmaniasis viral, y India es uno de los lugares donde hay una gran cantidad de casos de Kalahar o también de formas mucocutáneas. Entonces, es bastante complicado este tipo de situaciones. Volviendo al punto, estas enfermedades son tragicómicas si nos ponemos a considerar. El manejo es complicado. Si por un lado se resuelve, empiezan a generarse resistencias, y por otro lado los tratamientos son insuficientes, las partes de la prevención, las políticas, es muy complicado. Entonces, son enfermedades que nosotros tenemos que tomar en cuenta por vivir en nuestras regiones donde estas predominan, proliferan, y pues tenemos que aprender a identificarlas de una forma efectiva y rápida para evitar las complicaciones que ya vimos que pueden ser incluso letales. Muchas gracias. Y ahí sí. Estos son los documentos. Quedo atenta a sus preguntas, estoy a disposición, inclusive si a alguna situación ustedes tienen pues datos que agregar, es encantador aprender mucho más. Esa es la idea, de intercambiar el conocimiento y la información.
Si no hay preguntas, damos por finalizada la clase, doctora. A las órdenes, cualquier novedad. Doctora, muy buenas noches. Disculpe, doctora, ¿ya puede dar por finalizado el Zoom para todos para que podamos terminar con la ponencia? ¿Finalizo nomás? ¿Finalizo? Sí, doctora, usted finalice. Ya, muy amable, gracias.